La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar una ocasión más acá en su programa La Biblia Responde para estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que siempre estamos desde su canal amigo, Holan 7 Internacional. Estamos llegando hasta la comodidad de su hogar. Nos puede encontrar en las diversas plataformas como Holan 7 Internacional en YouTube. Estamos también en Facebook Live como Holan 7 Internacional y también estamos llegando al cable en Te Comunica, canal 263. Ahí en las pantallas les van a ir apareciendo cada una de los diversos enlaces donde usted nos puede seguir. Este es su programa. La Biblia Responde. Y hemos estado estudiando el tema acerca de las iglesias del Apocalipsis. Es un tema muy importante, ha sido un tema muy trascendental, porque nos va narrando la forma como Cristo va guiando a su pueblo, cómo va guardando a su pueblo, pero también nos presenta la manera como Dios interviene en la historia. Y la Biblia no oculta nada. La Biblia nos presenta la historia del pueblo de Dios, sus caídas, sus derrotas, su levantar, su restauración y todo lo que hace Cristo. Definitivamente es un privilegio entonces estudiar la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios en su palabra para estudiar esta mañana el tema que nos toca. Hoy vamos a hablar un poquito de la iglesia de Pérgamo. Vamos a entrar al tercer periodo. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero vamos a orar, así como estamos, vamos a orar para que Dios sea dándonos su palabra, para que Dios nos hable a través de su palabra. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de estar estudiando tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe el verdadero camino. Háblanos por tu palabra, Señor, que podamos entenderla, que podamos llevarla a una experiencia en la cual la podamos vivir. Si hay hermanos que están enfermos, hermanos que han estado batallando con diversas situaciones, seas tú, Señor, seas tú, oh Dios, restaurando a cada hijo tuyo. Bendícenos, oh Dios, en esta mañana, conforme a tu palabra, conforme a tus promesas. Háblanos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos visto cómo la profecía va marcando los pasos, la profecía va marcando las épocas y las edades. Vemos cómo Dios va guardando a su pueblo a lo largo de la historia. Las iglesias, eso es lo que nos muestra, la historia del pueblo, la historia de cómo Dios va guardando a su pueblo. Y hoy vamos a hablar de la tercera iglesia, vamos a hablar hoy de Pérgamo. Vamos a ubicarnos en el capítulo de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis el capítulo 2, vamos a ir a la revelación de Jesucristo. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La presentación siempre es fundamental. ¿Cómo se presenta Cristo acá? Como el ángel que tiene la espada de 2 filos.
la espada de dos filos, que como la palabra de Dios lo manda, lo reconoce en el libro de Hebreos 4:12, esa palabra es la santa palabra de Dios. Esa espada es la santa palabra de Dios. Así lo dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como espada aguda de dos filos. Él se presenta con esa espada porque obviamente es el arma de Dios, es el fundamento de la iglesia, es el estandarte de la verdad. Fue con el arma que Cristo venció a Satanás. Todos recordamos cuando allá en el libro de Mateo 4 vemos a Cristo haciendo uso de esa espada. En cada ocasión en que Satanás lanzaba sus dardos, cada ocasión en que Satanás venía y atacaba, Cristo aparecía y sacaba un escrito está. Y eso nos muestra que esa espada debe ser el estandarte del cristiano, el mismo que dice Efesios 6, el estandarte de la verdad. El escrito está encima de cualquier opinión humana, encima de cualquier teoría humana, encima de cualquier enseñanza humana. Debe ser el estandarte del creyente. Y esa es la presentación como él inicia. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice: conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte histórica de Pérgamo. Realmente Pérgamo, la palabra Pérgamo significa, algunos la traducen como pico alto o punto alto, como un lugar alto. Era como un lugar que quedaba realmente en alto. Pérgamo era una de las ciudades del antiguo imperio griego. Y fue conocido Pérgamo por ser la ciudad mediante el cual el imperio griego transmitió al imperio romano todas sus enseñanzas. Recuerden ustedes que prácticamente los romanos abrazaron todas las prácticas griegas, las filosofías, la religión, el paganismo griego es abrazado por el imperio romano, que ahí que algunos lo llaman el imperio greco-romano, aunque eran los romanos los que mandaban, pero se habían enamorado de todo lo que los griegos enseñaban. Vivían fascinados. Y Pérgamo fue un lugar muy estratégico, porque por allí entraba toda la cultura griega, por ahí entraba toda la filosofía griega. Era una ciudad estratégica. Y fue también así en la profecía. Fue el periodo de Pérgamo donde también entró toda esa filosofía pagana a la iglesia. Lamentablemente, hermanos, el cristianismo entró en un descenso. Lamentablemente, ya los apóstoles habían terminado con el periodo de Éfeso. Vino Esmirna, que fue una iglesia de persecución, pero ya en los tiempos de Esmirna, ya escuchamos que el mensaje es: sé que habitas donde mora Satanás. Ya había, y los falsos judíos, ya en los tiempos de Esmirna había una serie de engaños. Y luego entonces, cuando se da el momento de Pérgamo, ya el cristianismo está pasando por problemas bien terribles, ya está en una etapa de bastante engaño, es una etapa bien difícil en la cual realmente se ve que la situación no está bien. Y así lo dice el versículo 13, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. En el año 313 se da un punto muy importante. Cuando se da la victoria de Constantino contra uno de los reyes
de la antigua Roma. Se habla de la victoria en Melvillo, un lugar de la antigua Roma, donde Constantino tuvo aquella famosa visión, ¿verdad? Aquella famosa visión de Ox Cruz Vicius, que significa con este estandarte vencerás. Según cuenta Constantino en su famosa visión, Constantino era un hombre era un político muy hábil, muy engañador, muy supersticioso. Y entonces Constantino vio la cruz en esa visión. Constantino vio una cruz y él aseguró que la voz le dijo, con este estandarte, con esta cruz vencerás. Y eso llegó a ser parte con los años y los siglos. Fue una declaración de Roma. Los papas la usaban cuando hacían las cruzadas y ellos decían, en nombre de la cruz venceremos. Con este estandarte venceremos. Y así fue como eso fue calando y Constantino eso lo usaba en sus batallas. Más cuando a él le fue bien en esa batalla, Constantino quedó claro de que era su estandarte. Obviamente, esto no es así porque la cruz, lejos de ser un instrumento de guerra, es un instrumento de conversión. Pero lamentablemente Constantino creía de esta manera. Seguimos leyendo que dice el versículo 13, conozco que habitas donde está la silla de Satanás, con todo permaneces fiel a mi nombre. Siempre hay un remanente, siempre hay hijos de Dios que no caen ante el paganismo. Había gente fiel a Dios, la iglesia había pasado el periodo de Esmirna. Se sitúa el periodo de Pérgamo entre los años 313 o 315 al 538. ¿Qué eventos sucedieron en estos periodos? En el 313 se da el famoso Edicto de Milán. Una vez que Constantino ha llegado al poder, una vez que Constantino ha triunfado y ha conquistado el imperio de Roma, inmediatamente él firma el Edicto de Milán, donde él establece la paz para los cristianos. Constantino había venido a ser el primer emperador pro-cristiano, pero Constantino no lo hacía porque era temeroso de Dios. Constantino no lo hacía porque tenía planes de servir a Dios. Él lo hacía simple y sencillamente porque él miraba réditos políticos. Constantino miraba ventajas políticas. Y aparte que el imperio se había desangrado en muchas persecuciones, en muchas guerras entre paganos y cristianos. Entonces Constantino vio la oportunidad de oro para quedar bien con Dios y con el diablo, sí, así lo podemos decir. Obviamente eso es imposible. Y cuando él da el Edicto de Milán en el 313, él establece ese engaño, él establece esa trampa, que desembocó, obviamente él ya no estaba vivo, en el 538. En el año 538, cuando Justiniano declara al obispo de Roma como rey del cielo, de la tierra y de los hombres. Y es cuando ya por fin prácticamente, ya una vez que el imperio de los Césares ha culminado, queda a su antojo el emperador de Roma, el pontífice, ya en el 538, a su antojo, gobernando al mundo. Es eso lo que se está dando en este periodo, prácticamente el asentamiento, la consolidación y el establecimiento del imperio romano papal. Ya prácticamente se está dando una gran apostasía. Pero hay una buena noticia, lo dice el versículo 13. Con todo esto que estaba dándose, permaneces fiel a mi nombre.
Y es que siempre hay fieles a Dios, hermanos. Siempre hay fieles a Dios. Siempre hay personas que no permiten que el engaño les quite la fe en Cristo. Son personas que son fieles a Dios hasta la muerte. No has negado mi fe. Note qué maravilloso. No has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto como vosotros, donde mora Satanás. Es interesante saber quién es este personaje Antipas. Bueno, es interesante saber que ha habido un culto mayúsculo a los emperadores y reyes de la antigüedad. Por ejemplo, se creía que el faraón era hijo de los dioses. De hecho, la palabra Fa significa tierra, Ra, la diosa Ra, y On, el dios Sol. Se decía que Faraón era el hijo de los dioses. Así que comúnmente ellos recibían adoración, estos reyes. Luego, con el tiempo, los césares adquirían aquel título de pater familia, o padre de familia, o padre del imperio. Estos títulos eran hasta cierto punto eran divinos. La gente los veía con esa áurea y ellos exigían adoración. Podemos recordar el episodio de Calígula. Calígula, de acuerdo a la historia, hasta quedó loco y nombró cónsul a su caballo en una de las provincias del imperio. Y todo era aceptado porque eran considerados dioses. Así que es probable que el término Antipas tenga en realidad sean dos palabras. Algunos han creído que significa antipater o alguien que se niega a adorar al pater de familia, o sea, al emperador de Roma. Antipas, antipater. En otras palabras, alguien que ponía la adoración solo en Dios. Como lo hacía Daniel, todos recordamos cómo lo hacía Daniel. Daniel, con aquel famoso edicto de que solamente se debía adorar al emperador de ese tiempo, que era Darío, de los medos y los persas, y Daniel abrió sus ventanas, oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho, sin ningún temor, y entonces él fue fiel a Dios, aunque eso le costó ir a la fosa de los leones. Pero eso es lo que significa Antipas, antipater, podría ser, y es la mayor interpretación que podemos hallar. Alguien que prefería ser fiel a Dios y que rechazaba la doctrina de los césares, la imposición que habían hecho. Constantino era un hombre que era muy oportunista y que trataba de sacarle provecho a todas circunstancias. Ahora, volviendo a la Pérgamo geográfica antigua, Pérgamo, cuando dice moras en el trono de Satanás, no solamente es que estaban batallando con las imposiciones de Constantino, no solamente era que estaban batallando con las apostasías, también en la antigua ciudad griega Pérgamo se levantaba un monumento en honor a Zeus y a Júpiter, que eran en la mitología griega. Zeus era uno de los dioses más grandes en el panteón griego, se le llama panteón, ¿verdad? No estamos hablando de cementerio, sino panteón a toda la serie de dioses, a todos los teos, pan, teos, todos los dioses. También en el Imperio Romano estaba también lo que era la adoración a Júpiter, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, y esto es interesante, hay en el Vaticano una estatua de Júpiter que fue bautizada
con el tiempo por los papas como Pedro. Supuestamente es la estatua de Pedro, aunque en realidad es una estatua en honor a Júpiter, uno de los dioses de la antigua Pérgamo, de la antigua Babilonia. Estas ciudades, específicamente Pérgamo, lugar alto, punto alto, o algunos la traducen como la cúspide, era una ciudad muy importante en la idolatría. Transmitió, como lo explicábamos al inicio, transmitió al imperio de Roma toda la filosofía platense, todo lo que Platón enseñaba. Recuerden ustedes que entre las grandes axiomas de Platón estaba la separación del cuerpo con el alma, con el espíritu. Y nosotros sabemos que la Biblia enseña que el hombre es unidimensional. Nosotros somos una persona, no dos, en uno. Platón enseñaba la separación del cuerpo, el espíritu. Y él estaba confundido con el alma. La Biblia dice que el hombre fue hecho del polvo y recibió el soplo. En otro estudio vamos a hablar un poquito del alma y vamos a hablar un poquito de la inmortalidad del alma. Pero así, rápidamente, según Génesis, el hombre es hecho del polvo, sopla a Dios en su nariz. Ese soplo es el ruá o el neuma, que es conocido como el espíritu. El polvo más el espíritu viene a ser un alma, lo que en hebreo se conoce como el nefí o neví. Y eso era indiscutiblemente la doctrina bíblica, hasta que en Pérgamo se transmite, primeramente por la influencia griega a Roma, la inmortalidad del alma, y luego, herencia de Platón, y luego en los tiempos de Constantino, lo que hace Constantino es una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Y lamentablemente siempre que se une el paganismo con el cristianismo, las cosas no funcionan bien. Finalmente, ¿qué es lo que nos trae eso? La iglesia comenzó a abrazar doctrinas erradas. Ahora, en los siglos I y II hubo terribles persecuciones contra los cristianos. Hubo tremendas persecuciones y entre más persecuciones habían, es interesante, pero más se consagraba la gente a Dios. En el siglo III, a partir del edicto de Milán, en el 313, la gente comienza a bajar la guardia. No hay persecuciones, viene una etapa de aparente prosperidad, la gente comienza a sentirse cómoda y en aras de que los paganos se volvieran cristianos, se comienzan a aceptar este tipo de influencias del imperio de los Roma, de lo que era el paganismo romano, ¿verdad? Se comienza a dar lo que es la creencia en la inmortalidad del alma, se comienza a practicar lo que era el Dominis Deus, que era la adoración al sol, el día domingo como día de Dios, y obviamente esto parió otra serie de apostasías que vamos a ir viendo nosotros. Esto dio como resultado un tiempo de oscuridad, un tiempo muy triste, un tiempo en el cual el cristianismo cayó en una gran apostasía. Vamos a escuchar una alabanza en estos momentos y luego regresamos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Dios, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, como lo hemos notado,
se da eso, se da esa mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Y eso es la etapa de Pérgamo. Y es que realmente lo que sucedió local siempre tenía un cumplimiento en la profecía. Algo que pasaba local se hacía universal. Y eso es lo que pasa en los tiempos de Pérgamo, en los tiempos en que ellos suceden. Ahora, Constantino da pautas a esto. El paganismo comienza a establecerse fuertemente. Pero dice ahí el texto en el versículo 11, no has negado tu fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Antipater, anticésar, antidoctrinas paganas. Ojalá que todos seamos como Antipas, símbolo de los fieles de Pérgamo. Ahora, esto dio como resultado, por ejemplo, ya en los años 350, 380, ya en los concilios de Nicea, en el concilio de Trento y otros concilios, aunque la iglesia atacó el arrianismo y otras ideas paganas, abrazó otras, como por ejemplo el limbo, el purgatorio, el purgatorio que luego uno de los papas quitó en la iglesia católica. El limbo, el purgatorio aún ellos lo creen, lugares como la inmortalidad del alma, el infierno, y ya como por medio del 450 en adelante se comenzó a hacer culto a los muertos y por ahí vino más abominaciones. Ahora, ya en el siglo IV se da la primera traducción de la Biblia al latín, que fue la Vulgata, pero también aquí hubo un error, porque Jerónimo, a quien se le atribuye esta traducción, ya incluye los famosos libros deuterocanónicos que no eran parte del original, Y así se fue desvirtuando la fe, lamentablemente. Con el paso del tiempo, la fe se fue desvirtuando, la fe fue atacada terriblemente. Y ahora teníamos una iglesia cristiana, pero con muchas doctrinas paganas, con fechas incluso paganas. Por ejemplo, el domingo era la fecha de la adoración del sol y comenzó a tomarse como día de Dios. Otra fecha importante, se comenzó a celebrar la Saturnalia, hoy conocida como la Navidad. Luego, cuando se establece finalmente lo que es la Semana Santa, no a la manera bíblica. Y así de esta manera sucedió que se estaba corrompiendo el cristianismo. Luego dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La iglesia estaba pasando terribles momentos. Se estaban multiplicando los cristianos. Sí, pero ¿de qué servía? Si traían ya los siglos 3, 4 y 5, ya traían el paganismo en sus mentes. Es muy peligroso cuando esto pasa, porque el evangelio es la renunciación al mundo, pero en este caso no se estaba renunciando al mundo. Y dice el versículo 14, tengo algunas cosas contra ti, aquí está el mensaje. Aquí está la reprensión. Que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Obviamente Balaam ya había sido historia cuando esto sucedió. Estamos hablando que Pérgamo es entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Pero ¿por qué el Señor hace una comparación entre Balaam y lo que estaba sucediendo en Pérgamo? Es sencillo, hermano. Balaam era símbolo de un profeta vendido. Lamentablemente Balaam fue un hombre que Dios lo llamó para guiar a su pueblo, para ser una bendición de su pueblo, pero lamentablemente Balaam no cumplió. Incluso él acepta dinero y prebendas y favores de Balac. Este Balac era rey cananeo que quería maldecir a Israel. La historia completa usted la puede hallar en Números 25. Y ellos
ellos trataron de maldecir al pueblo, pero cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo, venía la bendición de Dios. Porque siempre el bien triunfa sobre el mal, hermanos. Eso no lo olvidemos. Siempre Dios triunfa. Lamentablemente, Balaam, quien era un hombre sin escrúpulos, se reúne con Balac. Ellos ven que no pueden hacer caer al pueblo. Y recuerdo ese texto bonito. Cuando Balac le piden a Balaam que maldiga, y viene Balaam, eso está en Números 25, quiero compartirlo con ustedes. Y esta es una gran enseñanza para nosotros, que aún las maldiciones que el diablo pueda lanzar, Dios las convierte en bendición. Y cuando Balaam está dispuesto a maldecir al pueblo, y él lo quería hacer, pero obviamente Dios intervenía. Dios intervenía porque obviamente era profeta, y el don de profecía es un don que Dios lo da. No es que el ser humano lo usa como quiere, ¿verdad? Y dice allá en el capítulo 25, cuando vamos a ir al capítulo, usted puede verlo en el capítulo 23. En el capítulo 23, capítulo 24. Me gusta esta frase. Número 24, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Como Balaam vio que parecía bien al Señor que él bendijese a Israel, no fue como las otras veces en busca de augurio, sino que puso su rostro hacia el desierto. Balaam sabía que no podía maldecir a un pueblo de Dios. Y es que cuando Dios te ha bendecido, hermano, cuando Dios te ha guardado, no hay maldición que venga contra ti. Cuando Dios está de tu parte, no hay ataque que venga contra ti. Dios inmediatamente está a tu lado, guardándote. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 2, y al alzar sus ojos vio a Israel alojado por tribus. Note lo que ve él, ve al pueblo en tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció esta profecía, una de las más bellas. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Todopoderoso, caído, pero abierto los ojos, caído por la condición de él, que era un profeta que no estaba siendo honesto. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitaciones, Israel. Como arroyo están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Desborda el agua de sus baldes, abunda el agua de sus sembrados. Más poderoso que Agag será, y su reino será ensalzado. Hermano, aquello fue una bendición extraordinaria, definitivamente. Porque Dios siempre triunfa, aún las maldiciones las comienza en bendición. Pero luego volvemos a Apocalipsis 2:14. ¿Por qué Dios dice, ahí está, tienes a Balaam? Porque Balaam era un profeta que había vendido su fe, igual que Constantino, igual que los líderes de la iglesia. Por comodidad económica, por comodidad en el imperio, por conveniencias de estatus, se habían acomodado y habían sacrificado la fe, igual que Balaam. Era una época de apostasía. Ahora, hubieron 3 bendiciones. Balac se da cuenta que es imposible que el profeta maldiga a Israel, y entonces Satanás lo incita y le dice, bueno, ellos han sido bendecidos por Dios, pero ahí estaban las cananeas, estaban cerca del valle de Sitín, a la orilla de pasar a la tierra nueva.
Y lo que se le dice a él es, ¿por qué no los incitas para que ellos vayan y forniquen? Y esto les dio resultado. Y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Les dio un tremendo resultado. La idolatría trae la fornicación. Obviamente eso pasó con Pérgamo. Ellos comenzaron a abrazar doctrinas paganas, comenzaron a predicar doctrinas erradas y rápidamente entonces tenemos a una iglesia que estaba abrazando el paganismo. Tenemos rápidamente a una iglesia que estaba finalmente hundiéndose en la oscuridad. Tienes a lo que tiene la doctrina de Balaán, que enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había idolatría. Se comenzaron los rezos a los muertos, porque cuando usted dice que reza a un santo, en realidad le está rezando a un muerto. Y eso, de acuerdo a Deuteronomio 18, es idolatría. En Deuteronomio 18:9 el Señor dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser como las naciones que Jehová tu Dios echó delante de ti. Naciones cananeas como el amorreo, el jebuseo, el eteo, el cananeo, el jebuseo. Eran todas esas tribus que practicaban la invocación de los muertos, practicaban la inmortalidad del alma, la adoración al sol. Todo lo que ahora en Pérgamo se estaba practicando. El liderazgo de Constantino no fue una bendición para la iglesia. Los tiempos del siglo 3, 4 y 5 fueron de terrible hundimiento espiritual. El emperador de Roma, ahora convertido en el Papa, era prácticamente amo y señor del mundo. Sus doctrinas erradas se iban esparciendo. Y con aquella famosa frase de Constantino, en nombre de la cruz venceremos, ellos imponían a fuego y sangre sus creencias. Como pasó cuando vinieron los católicos y conquistaron América. Había muchos indios que tenían su propia religión. Recuerden que había poca revelación. En los tiempos de las tribus como los mayas, los aztecas, los incas, la revelación que ellos recibieron fue la revelación de la naturaleza, y en sus corazones, de acuerdo a Romanos 2, 12 y 11, ellos serán juzgados conforme a la forma como recibieron esa revelación. Pero vinieron esta gente que traía el catolicismo y al que no lo aceptaba lo mataban, lo empalaban, que era una muerte horrible, meter lo que eran unas lanzas en el intestino de los hombres vivos hasta sacarla por la boca. Eran muertes espantosas, ¿verdad? Y así como en el tiempo del Imperio Romano, en tiempo de los Césares y también en tiempo de los papas, con la así mal llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y dice allí el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El rezo a los santos, lo que es la inmortalidad del alma, y todas estas doctrinas se comenzaron a imponer en los cultos cristianos. Y esto llevó a la fornicación, como dice el versículo 14. Obviamente el pueblo comenzó a fornicar con la doctrina babilónica. Recuerden que hay una fornicación espiritual. Hay una fornicación espiritual. ¿Y en qué consiste la fornicación espiritual? En que realmente te vas alejando de las doctrinas puras de la palabra de Dios. Por eso cuando habla de los 144,000 no está hablando en el sentido figurado natural, cuando dice que no se contaminaron con mujeres. No está diciendo que son vírgenes desde la perspectiva sexual, sino desde la perspectiva espiritual. Porque recuerden ustedes que el Apocalipsis es el libro de las dos mujeres. Está la mujer del capítulo 12, la mujer que adora a Dios puramente, pero también está la mujer borracha del capítulo 17. Es lo que está sucediendo aquí. El pueblo se ha corrompido.
Ahora, recuerden que en el versículo 13 se nos habla que hay antipas, antipaters, anticésares, antiimperio, antiengaños. Gente que prefiere la muerte a aceptar las doctrinas paganas. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina, que ya habíamos visto en Éfeso, se cree que este Nicolás, uno de los antiguos diáconos que se menciona en Hechos, uno de los 7 diáconos, este Nicolás enseñaba lo que era el desorden del cuerpo. Se dice que la doctrina de Nicolás promovía lo que hoy conocemos como la salvación por esa gracia barata. Usted es salvo, puede vivir como quiera. Y Nicolás decía, bueno, ya eres salvo, ya tu cuerpo está salvo, tu alma está salva. Lo que hagas con tu cuerpo no importa. Ahí los nicolaitas practicaban cualquier desviación sexual, incluso se embriagaban, algunos hasta caían en prostituirse y sin embargo creían que estaban salvos. Eso había estado bien marcado en el siglo I y también representaba el deterioro de la iglesia en los tiempos de Pérgamo. Nada que ver con la iglesia pura y apostólica. Las cosas se fueron degraduando, lamentablemente. Y Pérgamo ya nos presenta esa etapa de decaimiento, ¿verdad? De decaimiento. Y estaba bien expoliada la fe. Bien atacada la fe. Estaba siendo atacada por la doctrina de Balaam, por la doctrina de los nicolaitas, por Constantino, metiendo todo el paganismo posible. No había persecuciones, pero había algo peor. El engaño estaba en lo fino, hermanos queridos. Pérgamo representa una etapa muy difícil, una etapa bien difícil del Evangelio. Y continúa diciendo en el versículo 16, por tanto, aquí viene el consejo. Dijimos que las iglesias tienen 5 cosas. La introducción, que es la presentación de Cristo. Tienen el encomio, el elogio, el mensaje, la reprensión y el llamado y la promesa. Y aquí estamos en la parte ya de la reprensión, del consejo. Por tanto, arrepiéntete. Note bien, un mensaje directo, un mensaje parecido al que daba Juan el Bautista. Arrepiéntete, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mensaje es claro, arrepiéntete, un llamado directo a dejar el error. Mensaje para nosotros también hoy, hermano. El mensaje a Pérgamo sigue siendo vigente. Ojalá hoy haya antipas modernos, hombres fieles que no se vendan a lo que el mundo hoy enseña. Hoy la doctrina de Balaam sigue enseñando la fornicación, los movimientos a favor de todos estos desórdenes sexuales, los famosos LGTB, todos estos movimientos que promueven la sodomía, las doctrinas que promueven los engaños como la idolatría y todas estas cosas. Dios continúa haciendo el llamado. Dios continúa invitándonos a no ser parte de estas apostasías. Pérgamo sucumbió, lamentablemente. La iglesia cayó y finalmente se impuso el dominio del emperador de Roma. Finalmente el pontífice de Roma estableció su doctrina sobre mucho paganismo y que persiste hasta nuestros días, lamentablemente. Pero Dios nos dice, arrepiéntete, como le dijo a ellos, arrepiéntete. Y termina ahí el versículo 17 con la promesa. Note qué maravillosa es la promesa.
La promesa de Dios: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la promesa de Dios. El que tiene el Espíritu, oiga. Escuchemos con atención. Al que venza le daré del maná escondido. Obviamente cualquiera dirá, bueno, ya no hay maná. No, obviamente que sabemos que Jesús dice en Juan 6 que Él es el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Al que venza tendrá la vida de Cristo. Comerá de ese maná de Cristo. En otras palabras, tendremos la vida eterna. Como Jesús lo dijo en Juan 6, al que coma mi carne no tendrá hambre jamás. Es lo que sacia realmente el alma. Hoy en día muchas personas quieren saciarse con la droga, con el alcoholismo, con los estupefacientes como la marihuana, el cigarrillo y tantos otros vicios. Pero dice el Señor, yo soy el maná de Dios, el maná de Dios que descendió del cielo. Esa es la vida eterna, hermanos queridos. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete y te daré a comer del maná escondido. Ahora, ¿por qué escondido? Hermano, porque estos son tesoros. Estos son tesoros. Estos son tesoros de vida. Que Dios los revela, están escondidos, por eso dice escudriñar. Hay que escudriñar para hallarlo. Como el hombre de que estaba que compró el tesoro, la perla del gran precio, vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno. Porque hay que darlo todo por esto. Este maná está escondido, pero la llave de la fe, la llave es Cristo para entenderlo y para recibirlo. En sentido figurado, no es que Dios haya vetado el Evangelio y que Dios lo tenga oculto, no, es una manera de llamarnos a ser buscadores asiduos de la verdad, buscadores fieles de la verdad. Y dice el texto, al que venciere le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca. Qué interesante, una piedrecita blanca. Y en ella escrito un nombre nuevo que conocerá solo el que lo recibe. Es interesante esto de la piedrecita blanca porque en realidad nos recuerda las perlas de la iglesia de Dios, las 12 perlas. Pero específicamente acá, esto de recibir un nombre nuevo, es muy común en la Biblia que el nombre está asociado al carácter. Por ejemplo, Jacob, engañador, usurpador, vino a ser Israel, he vencido con Dios, el hombre que vence con Dios. Abraham, padre de multitudes. Saraí. Sara. El nombre era algo especial porque determinaba prácticamente el carácter de la persona. Pues aquí está la promesa para nosotros, la promesa que Dios le hizo a Pérgamo para nosotros. El que venciere recibirá un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nuevo carácter. Recibirá un nombre nuevo y en ella escrito un nombre nuevo que conocerá solo el que lo recibe. Obviamente mi experiencia no es tu experiencia, hermano. Nuestros caracteres no son iguales, pero eso sí, asegurémonos de que tengan el sello de Cristo Jesús. Ese carácter del cual habla la palabra de Dios, es por eso que dice que es el carácter de los 144,000 que reciben todos los santos. No solamente los 144,000. Cuando Juan ve la visión, dice, tenían en sus nombres y en sus frentes tenían escritos el nombre de Dios, o sea, el carácter de Dios. Tenían el carácter de Dios. Habían recibido el carácter de Dios.
se pareciera a Cristo. Cristo ha logrado en su pueblo reproducir su carácter. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Algunos han sostenido en la famosa doctrina de la última generación que esto es una vindicación de Dios, que el remanente vindica con el carácter de Cristo a Dios. Pero esto no es así. El único que puede vindicar a Dios es Cristo Jesús. Nosotros no lo podemos vindicar. Nosotros recibimos el carácter como una victoria de Cristo a nuestro favor. Es muy distinto. Y sí, recibimos el nombre de Cristo y del Padre en nuestra fuente como el carácter de Dios. Pero esto lo reciben no solo los 144,000, sino todos los creyentes de todos los tiempos. O sea, no existe en la Biblia de que una generación sí va a tener el nombre y otra generación no va a tener el nombre. Todos los que hereden el cielo van a ser personas que habrán de recibir el carácter de Dios. Pero el carácter de Dios no se recibe automáticamente ni mágicamente. El carácter de Dios se cultiva en una relación con Dios, recibiéndolo, como decía el apóstol, transformados de gloria en gloria, aprendiendo de Cristo, conociendo de Cristo y recibiendo ese carácter. En esa comunión diaria con Cristo, a través de las pruebas, a través de la relación con Él, vamos siendo moldeados hasta que recibamos esa piedrecita blanca con el nombre nuevo, que es el carácter de Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, hay victoria a pesar de la apostasía en Pérgamo. Seamos Antipas modernos, seamos de esos que dicen, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Sí, vivimos en la silla de Satanás. Hoy vivimos en tiempos de pecado, de perdición, tantas cosas. Pero dicen, con todo, permaneces fiel a mi nombre. Que eso se pueda decir de nosotros también. A pesar que vivimos en la silla de Satanás, no hay excusas. Hay gente que dice, bueno, es que en mi familia todos han sido alcohólicos. No hay excusas para ti. O es que en mi familia todos hemos practicado este vicio o este desorden. No hay excusa para nosotros. Daniel vivió también en la silla de Satanás y fue fiel. Los de Pérgamo vivieron en la silla de Satanás y fueron fieles. Nosotros estamos en la silla de Satanás y somos llamados a ser fieles. Así que mi querido hermano, recibe esta palabra esta mañana y seamos fieles a pesar de todas las cosas. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bendición. Gracias te damos por que tú nos enseñas que aún en tiempos de apostasía, de engaño y de oscuridad se puede ser fiel. Elegimos ser fiel. Elegimos ser Antipas modernos. Elegimos ser como aquellos que fueron fieles, que retuvieron la fe y que no la negaron. Hoy la doctrina de Balaán está vigente. Hoy los nicolaitas están en abundancia. Pero nosotros queremos comer del maná y queremos recibir la piedrecita blanca. Transfórmanos de tal manera que tu carácter se reproduzca en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando